¿Qué tal, muchachos? No somos muchos hoy, ¿eh? No somos muchos, pero bueno, después empieza a caer la gente, usted sabe cómo es. Sí. Quería agradecerles a todos la alegría que nos han dado el sábado en la función de teatro que hemos tenido. Digo los que han ido por los saludos, por el fervor y por todo eso. Hemos sido muy felices realmente. Y ahora, auspícieme usted, Guillermo, que vamos a empezar el programa. ¿Cómo no? Auspician este programa Medicorp Argentina. En medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Casa América, el hogar de la música. Casa América. Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Café Cabrales. Alejandro Dolina, usted. Bueno, esto le podríamos llamar sueños y realidades del descubrimiento de América, ¿no? Si antes de la aventura de Colón había un montón de mitos, algunos de ellos de origen clásico, otros relacionados con ciertas cosmogonías muy en boga en la Edad Media, digo, había algo que se iba a buscar y se encontró algo distinto. Y de esto salió una especie de mitología nueva. Y el primero que conjuró esos fantasmas mitológicos en América fue el mismísimo Colón. Colón mintió mucho, pero las mentiras de Colón formaban parte de una estrategia, mentiras, algunas de ellas intencionales y otras no. Lo que pasa es que Colón tenía una idea general del objetivo de sus viajes y formó una especie de arquetipos que no iba a modificar después aún cuando constatara otras realidades. Por ejemplo, quería ir al Asia y aún cuando veía que aquello no era el Asia se esforzaba en demostrar que sí lo era. Digamos, siguiendo la línea de razonamiento de Colón, Asia tendría enormes dimensiones que le acercarían a Europa por el oriente, el mar podría ser navegado en pocos días, y en él se encontraba también la isla de Zipango, si bien yo creo que Zipango era el Japón. Al contacto con el Nuevo Mundo, pues, este hombre no disipó los errores del modelo preestablecido. Y por el contrario se emperró en hacer realidad sus sueños, se emperró en que aquello era el Asia, se emperró en que allí había oro, se emperró en que la isla de Zipango estaba cerca. Y identificó las nuevas tierras con las civilizaciones del extremo oriental y trató de adaptarlas a las descripciones de Marco Polo, particularmente en aquel libro, el libro del millón, que escribió Marco Polo según se dice en Cana. Y claro, eran muy distintas aquellas descripciones, como muy distinta era la realidad de aquella dinastía de mongoles que reinaba, el Kublai Khan, que reinaba en la China, allá cuando llegó Marco Polo. Aquello era muy diferente a lo que encontró Colón en el Caribe. Dijo, por ejemplo, llegó a decir que traían bombardas, arcos, flechas, espadas y corazas, para que se parecieran a los chinos, pero no era así. Mintió hasta que pudo, y después buscó explicaciones funcionales de lo que veía para poder proseguir sus expediciones y fundamentalmente para mantener sus altas prerrogativas, ¿no? Y ese fue el principio de la mitificación y deformación del Nuevo Mundo. En el tercer viaje, ya con la brújula perdida, Cristóbal Colón llegó, diríamos, al máximo de su delirio. Identificó las costas de Venezuela con las islas periféricas del Asia, después identificó el monte Cristi con el monte de Salomón, el Golfo de Paria era para él el paraíso terrenal, los remolinos de la desembocadura del Orinoco con sus innumerables bocas eran el caudal de agua dulce de los 4 ríos que nacían en el paraíso, en fin. En el cuarto viaje Colón confundió Centroamérica con Quianda, un nombre dado a la Cochinchina por Marco Polo, y creyó recorrer la zona del Quersoneso Áureo, o la península malaya, donde él creía que se encontraban las famosas minas del rey Salomón, que habrían pasado entonces a formar parte de la corona española. Pero, en verdad, Colón destruyó el primero y más grande mito, que era aquel según el cual el océano terminaba en algún punto
y después venía el abismo. Y si uno seguía navegando hacia el oeste, se caía en el infierno, como quien se cae de una mesa. Ese mito fue destruido por Colón. Pero vamos a pasar revista a algunos pequeños mitos de aquella época. El primero es el mito de la Antilla, una isla legendaria, que aparece por ahí en 1367 en un mapa de Pisigani, y todos los cartógrafos sucesivos empezaron a poner en sus mapas la isla Antilla. Cierto es que cada cual lo ponía donde se le ocurría. Los portugueses, esto ocurrió aún después de 1492, los portugueses buscaron, pero durante muchos años, esa isla. 1462, João Bogado, 1473, Ruy González de Kahneman. Bueno, hasta después del viaje de Colón los portugueses seguían buscando esa isla. Colón conocía el mito de la Antilla y es probable que también haya soñado con encontrarla. Pero todas estas obsesiones, los sueños de islas perdidas, los sueños de Asia y de Oriente, los antiguos mitos también de la Grecia clásica, crearon espejismos y falsas ilusiones. Y fíjese esta lista. Ni bien desembarca Colón en América, ya empiezan a circular estas historias. Que había hombres que tenían el rostro a la altura del vientre. Bueno. El cosmógrafo John de Hollywood, mira qué nombre, ¿no? Una especie de cineasta balagado. John Wayne. Sí. Decía que los hombres en América eran de color azul y que tenían la cabeza cuadrada. También es cierto. La leyenda de los mutayas. Fíjense que eran personas con los pies al revés, de suerte que quien no los conociera y siguiera sus huellas, caminaría siempre al contrario de ellas. Los seguiría para el lado de donde venían. Los pigmeos, que parece que se amputaban los dedos según iban muriendo los miembros de su familia. Aquí en Córdoba se hablaba de los comechingones, que según parece vivían bajo tierra. En el Paraguay, de los cariguás de la selva, que según parece tenían el cuello tan corto que no sobresalía de los hombros. ¿Me recuerda? Sí, me recuerda a muchas personas que lo conozco. Los gigantes. Esta fue una leyenda bastante considerable, ¿no? Por ejemplo, cuando llega Sebastián Elcano completando la vuelta al mundo de Magallanes, a Sevilla en 1522, se esparció el relato de que los compañeros de Magallanes habían visto gigantes en la bahía de San Julián en 1520. Y un siglo después, en su historia del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata, el señor Ruy Díaz de Guzmán habló de los patagones y cuenta cómo los marineros de Magallanes habían capturado a uno, se le habían tirado 10 tipos encima y así habían podido reducirlo. Lo habían tratado bien al principio, pero después el tipo quiso rajar, lo ataron y entonces de puro coraje se murió, se negó a comer y murió. Y dice que tenía 13 pies de alto y algunos dicen que 15, calcule 4 metros, ¿no? En la conquista del Perú también se creía que debía lucharse contra gigantes, y Fray Pedro Simón, sus noticias historiales, dice que se han hallado sepulcros donde había huesos enormes, pero lo más probable es que se tratase de huesos prehistóricos confundidos con restos humanos. Hablaré ahora de los caribes. Aquí hemos hablado no hace mucho del viaje de los argonautas y hemos mencionado a los calibes. Homero los cita en la Ilíada. Heródoto dice que fueron sojuzgados por Craso. Virgilio asegura que fueron los primeros en extraer hierro de las minas. Calibe en griego es hierro. Hemos dicho acá también, vivían por allá cerca del amigo Eetes. ¿Conocen a Eetes? Hemos dicho que eran un poco antropófagos, que vivían cerca de los escitas, que también eran bastante antropófagos. Y Colón empieza a decir que había una tribu llamada Carib o Cariba,
y que eran temidos por todos. Y ahí se mezcla la idea de los calibes, los que manejaban el hierro y los que comían gente, con aquella tribu que en realidad era llamada por los indios Galibi, Caraibe, y ellos se llamaban Carina, ellos a sí mismos. Ajá. Pero te comían, Sí, y no a la inversa. Esto según el testimonio de von Humboldt, que dice que el nombre que ellos mismos se daban era Carina. Generalmente sucede que las tribus indígenas no se llaman a sí mismos como lo llaman los demás. Se llaman nombres, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, si hubiera habitantes en Marte, tal vez el planeta no se llamara Marte, sino la Tierra. ¿Qué diríamos aquí? Claro. Y ahí tienen a los pampas a sí mismos se llaman los Het, la gente. Bueno, todas estos sueños no es que tenían un carácter de mitos y de jolgorio, no, se han tomado muy en serio. Tal el caso de la fuente de la juventud, de la cual hemos hablado aquí, ¿no? Nuestro amigo Juan Ponce de León, un hombre muy valeroso, que ya sintiéndose envejecer oyó hablar de la fuente de la juventud, sintió decir que estaba por ahí por Florida o por el Golfo de México, y en realidad se hablaba del río de la juventud, ¿no? Y fue ahí, se bañó en todos los ríos, y tras sus huellas fue después Hernando de Soto, y tanto uno como el otro no encontraron la juventud y sí la muerte. También está la leyenda de las 7 ciudades de Cibola, discúlpeme. Parece que 7 obispos portugueses huyeron de la invasión musulmana al perder don Rodrigo el reino de Portugal a manos de los musulmanes. Y se fueron. Y después empezaron a decir que estaban en Norteamérica y que habían fundado 7 ciudades, que estaban llenas de oro, etc. Se junta esto con una leyenda indígena de los nahuatl, de 7 tribus nahuas que habían emigrado hacia el norte, y había un señor llamado Fray Marcos de Niza que estaba convencido de que había, en lo que es hoy el territorio de los Estados Unidos, 7 ciudades llenas de riquezas, y hubo expediciones que las fueron a buscar. Y después están las Amazonas. ¿Recuerdan ustedes? Las Amazonas vivían por el Cáucaso y eran mujeres que solamente recibían hombres una vez al año, una vez cada tanto, se apareaban, vamos a decirlo así, y después cuando parían, si es que tenían un niño, lo enviaban con sus padres, y si es que era niña, la retenían. Vivían mujeres solas, que eran muy guerreras, lo sabemos todo. Cuando llegan a Sudamérica, los españoles se encuentran con algo parecido, con el relato de algo parecido. Empiezan a oír hablar de mujeres que no reciben hombres sino cada tanto, o que están reservadas. Y esto realmente existía. Empiezan a hablar que viven en 5 casas muy grandes. Y hasta el nombre creen escuchar amazonas. Deben haber escuchado mamaconas. Y deben haber oído hablar a gente que a su vez había oído hablar a gente que a su vez había oído hablar a gente. De las vírgenes del sol, o de las mujeres que le estaban reservadas al Inca, que casualmente vivían en 5 casas muy considerables. Cuando ya viene uno con el prejuicio y con unos sueños armados y con unos mitos muy establecidos en el marote, enseguida cree ver una sirena donde en realidad hay un bicho de esos que había en el Golfo de México, enseguida cree ver una amazona donde en realidad hay una mina a caballo, enseguida cree ver un chino donde en realidad hay un caribe, un japonés, y enseguida cree ver
Pekín, aunque en realidad hay un caserío. Es como buscar figuras, diría Schopenhauer, en las nubes. Uno las encuentra porque ya pensó en ellas y ya está dispuesto a encontrarlas. Así de dispuestos venían estos tipos a encontrar, vaya a saber qué sueños. Pero de todos modos yo creo que lo que encontraron fue mucho más fantástico que todo eso. Mucho más fantástico que todo eso. Ni más ni menos que este mundo en que nos toca vivir. De todos modos, me gusta, me simpatiza esa fantasía como extravagancia y como pieza de conversación. Tal vez mucho más interesante que esos aburridos cuadros antropológicos que hacen los franceses en este tiempo, donde el descubrimiento se convierte en algo tan aburrido como una revisación médica. Pero, ¿a quién dedicar la recordación de estos sueños locos, de estas visiones fantásticas, escatológicas del continente? Bueno, pese a que usted lo ha dicho muy brevemente, es menester aclarar, Alejandro, que en general cuando se habla de América aparecen personas, y no pocas, que sostienen cosas como que, por ejemplo, América fue descubierta por los vikings, o bien que América era aquel territorio... Lo teniendo ahora, ¿no? Sí, increíblemente, ¿no? O que América era simplemente aquel territorio en el que habitaban ciertas tribus en distintos lugares con distintas culturas, o bien quien más, todavía más alocadamente, pretende que América es simplemente aquello que se llamó América a partir de una colonización. Bien sabemos, los escasos americanos, que quedamos con noción de americanos todavía, que justamente la ventaja de América es haberse constituido a partir de una sucesión de mitologías y de una conjugación de esas mitologías. Sincretismo le llamarían sus amigos. Exactamente, sincretismo. Y usted lo decía muy claramente. Yo creo que es necesario dedicar estas cosas a la gente que pensó los sucesivos mitos, justamente porque lo que apareció después, ahí en aquello que llamamos realidad, fue no solo la comprobación de esos mitos, sino algo muy superior a esos mitos. Esto es, ¿cómo explicarle a los inmigrantes del siglo XIX que América no era ese lugar donde el cuerno de la abundancia hacía brotar sus ventajas para todos aquellos que estuviesen cerca de ese pecado antes, con pecados que hoy ya han desaparecido, como por ejemplo el pecado de la pereza? Digo, hubo una mitología establecida aquí que reivindicó valores como los del trabajo, como los de la nobleza, como los de un código nuevo incluso para el derecho, para la cosa jurídica. Aquello que empezó como una broma mala de un tal Marilyn Monroe, América para los americanos, y que gracias a un argentino llamado Drago se convirtió en la primera doctrina de protección de estos territorios. Digo entonces que cada vez que aquí aparece algo que parece una América mentira... para el mundo, decía Luis María Bravo, justamente, en contraposición a la doctrina de Monroe. digo entonces... Creo que debe leerse América para los norteamericanos. Justamente, como casi todas las cosas que se dicen por esos pagos. Justamente entonces digo, debe pensarse que cuando aquí aparece algo que en general es leído como una mentira, esto es un mito, digamos una leyenda, en realidad se está hablando de una versión más o menos estetizada de cosas que aquí se pueden todavía obtener. Y sigo hablando ahora en presente, porque es este el tiempo que nos corresponde. Quiero decir que si hay un oxímoron por excelencia, es el de mentira criolla. Las mentiras criollas no son otra cosa que la esperanza que no puede ser dicha en ningún otro idioma que los idiomas de América. Para toda esa gente, entonces, esta primera parte del programa. Y canta Carlos Gardel, estas mentiras criollas que a lo mejor pueden salvar.